Niño ciego y negro descubre su don extraordinario, la inspiración revelada del pianista famoso. Samuel, un pequeño de 10 años, se sienta en un parque polvoriento de su barrio en México. Los sonidos que lo rodean son familia, el canto de los pájaros, las risas de los niños, pero hoy, todo queda opacado por una melodía que lo envuelve. Daniel Martínez, un pianista famoso, toca a la distancia, cada nota penetra en su ser como un rayo de luz en la oscuridad. Aunque sus ojos nunca han visto, su corazón late al compás de la música, una música que promete transportarlo a lugares que su mente no se atreve a imaginar. La voz de su madre resuena en su mente, el corazón puede ver lo que los ojos no pueden. La pasión por tocar el piano crece en su interior, mientras su mente comienza a luchar. ¿Pero yo, ciego y negro, merezco este sueño? Se pregunta. Con su abuelo habían compartido risas frente a un viejo piano que ahora se siente como un tesoro olvidado. Pero, ¿dónde encajaría un niño como él en un mundo tan lleno de prejuicios? Deberías conformarte, le susurran las voces en su mente, octavando la inseguridad en su pecho. Las burlas de los otros niños y comentarios despectivos a menudo pesaban sobre él como una losa de piedra. Se dirige a casa, el camino se siente más largo hoy. La idea de tocar lo atormenta, como un fuego que le da calidez y al mismo tiempo le quema. En casa, se sienta frente al viejo piano, sus dedos recorriendo las teclas con cautela, como si la madera hablara en un lenguaje que solo él podía entender. Pero la duda llega sin previo aviso, aplastando su arrebato de inspiración. No valdré mucho, piensa, mientras el eco de las burlas de sus compañeros resuena en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión de sus sueños se mezcla con la presión de la realidad. Cada día, la melodía que había escuchado se vuelve más intensa, pero también lo son las inseguridades. ¿Qué tal si no se presenta como el pianista que todos esperan? Sus manos tiemblan al pensar en la audición, una oportunidad que podría cambiar su vida. El dilema es crudo, luchar por el sueño del que se enamoró o ayudar a su familia, los pilares de su existencia en un mundo que se siente hostil. Noche tras noche, practica cada nota, pero también siente el peso de las expectativas. ¿Esta será mi vida, o siempre estaré a la sombra de quien podría ser? La angustia se convierte en su sombra, atrayéndolo hacia un abismo de miedo. Mientras ensaya, la música lo acaricia, pero su corazón grita en contradicción. Hoy es el día. Frente a una multitud, siente el escalofrío que lo invade. Esa mezcla de incertidumbre y el brillo del propósito. Samuel coloca sus dedos en el piano, respirando fondo. Su espíritu lucha, dividido entre la duda y la fuerza. La audición podría ser su liberación o su condena. Pero la música comienza a fluir a través de él. Sin embargo, una voz se alza entre la multitud, quebrando su espíritu, las burlas de los escépticos. Samuel siente cómo las cadenas del escepticismo lo atrapan, en ese instante, la pregunta resuena, ¿podrá su arte brillar, o quedará silenciado por voces ajenas? La música se desvaneció en la niebla de su inseguridad. Samuel sintió cómo las notas temblaban en su interior, como un eco distante de lo que podría llegar a ser. La multitud, un mar de sombras y murmullos, se volvió cada vez más densa. De un lado, las sonrisas de algunos espectadores y del otro, las miradas de los críticos que aún guardaban en sus ojos los prejuicios. Con cada segundo que pasaba, la presión se intensificaba en su pecho, como un abrazo constrictor. Si tan solo pudiera tocar como él, pensó, refiriéndose al pianista que lo había inspirado. Sabía que, mientras el talento natural era admirable,
El verdadero arte requería perseverancia, pasión y, sobre todo, valentía. Esa valentía que en ese momento parecía fácilmente accesible para otros, pero que se le escapaba como el aire entre sus dedos. El silencio de la sala se convirtió en un ruido ensordecedor que solo él podía escuchar, una mezcla de risas y susurros que parecían burlarse de su sueño. Los recuerdos de su abuelo llegaron como olas a su mente, inundándolo con momentos de alegría en el viejo piano. Era una conexión que lo empujaba hacia adelante, pero también lo ataba a las inseguridades de su realidad. No puedo fallar, se dijo a sí mismo en un intento por tomar el control de su miedo, por él, por mí mismo. Con cada respiración profunda, intentó rejuvenecer su determinación, alimentando la chispa interna que quería convertirse en fuego. La espera se tornó interminable. Samuel recordó las horas pasadas practicando, las oportunidades que se le habrían escapado, los rechazos que había enfrentado. Cada pequeño triunfo en el viejo piano era un ladrillo que edificaba su camino hacia la audición. Pero con cada triunfo, la duda se fortalecía. ¿Soy digno de pertenecer a este mundo?, se cuestionaba. Finalmente, el instante llegó. Las luces del escenario se enfocaron en él, pero Samuel sintió que el mundo se desvanecía. Eran solo él y el piano. Con un movimiento nervioso, colocó sus manos en las teclas. Las primeras notas que interpretó fueron titubeantes, como si su cuerpo no pudiera decidir si realmente pertenecía a ese momento. Sin embargo, a medida que la música llenaba el espacio, su espíritu comenzó a liberarse de las cadenas del miedo. El piano no solo era un instrumento, era su voz, su refugio y su verdad. La expresión emocional detrás de cada tecla resonaba con su historia, su dolor, sus sufrimientos y su anhelo de aceptación. A medida que se adentraba en la pieza, las notas empezaron a cobrar vida. Su ceguera se convirtió en una bendición. La ausencia de visión le permitía sentir la música con una intensidad que pocos podrían comprender. Un mar de emociones llenó el ambiente, la angustia se transformó en belleza. Pero en su interior, una sombra permaneció. La duda no desapareció plenamente. Un pensamiento persistente lo abrumaba, ¿es suficiente para mí?, resonaba en su mente. El control del escenario estaba en sus manos, pero la incertidumbre de ser suficiente se transformaba en un eco que no podría silenciar por completo. El clímax de la pieza se acercaba y Samuel sintió que la fuerza de la música lo empujaba, desbordando su ser. En un giro inesperado, en lugar de perderse en el abismo de la duda, se aferró a su deseo más profundo de ser visto. Esa urgencia lo llevó a interpretar la parte más conmovedora de su pieza, dejando atrás las inseguridades y creando un espacio donde su arte podía brillar. Durante un respiro intenso, Samuel terminó su actuación, y el murmullo del público se convirtió en un aplauso atronador. Pero en su interior, todavía existía la pregunta, ¿seré suficiente? La aclamación no fue suficiente para borrar su duda. Con cada aplauso, en lugar de crecer enormemente, la pregunta se redobló, ¿estoy listo para el siguiente paso, la siguiente prueba? Al salir del escenario, sintió que, a pesar de la ovación, aún habría batallas por delante. Mientras las voces de la multitud resonaban en sus oídos, una nueva decisión formaba en su mente, la lucha sigue. Su viaje apenas comenzaba, y en el horizonte, una nueva oportunidad se acercaba. ¿Podría enfrentar lo que realmente significaba aceptar su don? Samuel salió del escenario con el eco del aplauso aún vibrando en su mente, pero la energía no transformó sus dudas en certeza. En lugar de eso, cada ovación se convirtió en una espiral de tensión, un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. La música que había pulsado en su pecho se sentía al mismo tiempo como un logro y como un peso que lo oprimía. Mientras se dirigía a su camerino, el ruido de la multitud se desvaneció, pero en su interior el diálogo interno crecía más fuerte que nunca. Frente a un espejo, observó su reflejo. La mirada decidida contrastaba con el torbellino de inseguridades que lo invadía. ¿Soy digno de esto?, se preguntó de nuevo, cada palabra en su mente resonando como un tambor.
Samuel cerró los ojos y respiró hondo. En su vida, había aprendido que el silencio permitía escuchar el murmullo de su corazón. En ese vacío, lo que emergía era la voz de su abuelo, recordándole el potencial que una vez sintió en sus manos, cuando golpeaba las teclas del viejo piano. Decidió que no podía darse el lujo de ser solo un soñador. En lugar de dejarse vencer por la duda, se comprometió a trabajar más, a desafiar su propio límite. Comenzó a trazar un plan en su mente, sesiones de práctica más largas, más atención a la técnica y, sobre todo, a la expresión. Sin embargo, también sabía que debía enfrentar una realidad ineludible, la competencia. Su mente divagó hacia el pianista que había inspirado su actuación. Si quiero ser como él, debo estudiar cómo logró superarse, pensó. 6 semanas después, Samuel se encontraba en el auditorio de una escuela de música local, donde se ofrecían clases magistrales. La decisión fue clara, tenía que aprender de aquellos que habían recorrido el camino que él anhelaba. Escuchar a otros desnudarse en sus interpretaciones, observar sus técnicas, su forma de abordar las dificultades. Cada nota que esos pianistas tocaban se convertía en una lección en sí misma, una historia hecha de frustraciones y victorias. Algunos de los estudiantes del taller le lanzaban miradas curiosas, tal vez por su discapacidad visual o por el aire de determinación que parecía radiar. Pero a Samuel no le importó. Estaba allí por su pasión. Cuando llegó el momento de que él también mostrara su talento, sintió el mismo abrazo constrictor de inseguridad que había sentido en su primera presentación. Sin embargo, recordó el poder de la música, su capacidad de comunicar sin palabras. Se levantó y dedicó su pieza a su abuelo. Interpretó cada acorde con fuerza, invocando cada emoción que había experimentado, canalizándolo en su ejecución. A diferencia de la última vez, no había espacio para la duda, solo existía la música. Al final, los aplausos llevaron consigo su ansiedad y sembraron un nuevo tipo de confianza. Pero, incluso en ese instante eufórico, una inquietud permanecía. Después de la actuación, un mentor del taller se acercó a él. ¿Considerarías participar en una competencia importante?, preguntó, sus ojos brillantes de entusiasmo. Samuel sintió una ola de nervios, pero también una chispa de determinación. ¿Podría ser ese el siguiente paso?, se cuestionó. La competencia era alta y el miedo a fracasar latía en su pecho como un tambor inquieto. Mientras pensaba en la propuesta, una voz interna le susurraba: es el momento de enfrentar el miedo, de dejar de preguntarte si eres suficiente. Esa lucha interna lo llevó a un culminante punto. Nunca había creído en sí mismo como artista, pero tal vez, solo tal vez, la aceptación de su don sería el primer paso hacia algo extraordinario. Con el destino de su carrera en manos, se sintió más motivado que nunca. En su mente, se formulaba una pregunta central: ¿podría ser este el momento decisivo en mi vida? Y en ese instante de claridad, donde la inseguridad y la esperanza chocaban, su camino se bifurcaba. Las siguientes semanas serían el verdadero examen de su voluntad. La competencia estaba a la vista, y la presión que sentía podía transformarse en su mayor aliada o en su peor enemigo. Con el rostro decidido, se dio cuenta de que su viaje podría llevarlo a un lugar inimaginable. Pero, ¿estaría listo para descubrirlo? La decisión de participar en la competencia se convirtió en un impulso constante, un autorretrato que Samuel sabía debía pintar con precisión y verdad. Cada jornada se convertía en una construcción meticulosa de habilidades y técnica, intensificando su dedicación hasta límites inesperados. Sus dedos comenzaron a moverse con nueva agilidad sobre el teclado, como si cada ensayo fortaleciera no solo su destreza, sino también su espíritu. Samuel se sumergió en el estudio de partituras complejas, destilando su enfoque en cada matiz, cada dinámica. La música dejó de ser solo su refugio, y se transformó en un campo de batalla donde luchaba contra sus propios miedos. Anotaba cada error, cada vacilación en su cuaderno, cimentando un método de progreso que era tan rígido como su pasión lo requería.
Introdujo la técnica de tocar con los ojos cerrados, forzando su mente a visualizar cada nota, a sentir cada acorde. La conexión con el piano se profundizaba, convirtiéndose en una danza entre la ceguera y la claridad que él solo podía sentir. Sin embargo, la presión comenzaba a moldear su mente. Los días previos a la competencia se tornaron en una mezcla de inseguridad y emoción. Samuel se despertaba en medio de la noche, acordes resonando en su cabeza, preguntas sin respuesta girando como un torbellino. ¿Y si no soy lo suficiente? ¿Qué pasa si me olvido de las notas en el escenario? Fue difícil ignorar esas sombras. Al tomar un respiro, comprendió que aquellos pensamientos eran parte de su viaje. El autocompaso entre los ensayos se volvía escaso, por lo que optó por abrazar sus dudas como un punto de partida, no como un final. Asistió a otra clase magistral, esta vez con un notorio pianista cuya carrera lo había guiado a la fama. El maestro habló de la vulnerabilidad en los escenarios, de cómo cada artista se enfrentaba a su propia batalla interna. La competencia no es contra otros, sino contra uno mismo, dijo, con una mirada penetrante que se sintió como una revelación. En ese instante, Samuel comprendió que sus temores eran la esencia misma de lo que lo hacía humano, y enfrentarlos era la clave que desbloquearía su verdadero potencial. Las horas siguientes las dedicó a practicar un nuevo enfoque. Al día siguiente, decidió despreocuparse de lo que fuera a suceder en el concurso. Solo quería ser consciente de la música, profundamente presente en cada nota. Samuel se permitió soñar con el peor de los escenarios, el momento en que se quedara en blanco en el escenario, y al hacerlo, sorprendió a su ansiedad. Visualizó su fracaso, pero también la posibilidad de levantarse y seguir adelante, una y otra vez, sin rendirse. No se trata de fallar o triunfar, se trata de crear, se decía en silencio, cada vez más convencido de que el arte era un proceso, no un resultado. Con el día de la competencia a pocas horas, una energía nueva crecía en él, una mezcla de anticipación y tranquilidad. Había recorrido un camino que no solo le había enseñado sobre la música, sino sobre la resiliencia y la autenticidad de su ser. En el fondo, intuyó que, más allá del resultado, la oportunidad ya estaba en su interior, aguardando ser revelada. El sonido de las cuerdas de un piano resonó en sus oídos, sacándolo de su introspección. Era el momento de enfrentar lo que había construido a través de toda esa diligencia. Ahora es cuando comienza la verdadera interpretación, murmuró para sí mismo, mientras se preparaba para el próximo capítulo de su viaje, uno que lo llevaría a un destino que ni él mismo podía imaginar. Pero justo cuando salía hacia el escenario, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si alguien ya era mejor? ¿Y si su sueño se desvanecía en el instante en que tocara esa primera nota? La pesada carga de la comparación se cernía sobre él, creando un nuevo conflicto que no podía ignorar. Las luces del escenario lo llamaban, y en su corazón latía una pregunta que resonaba con fuerza, ¿realmente podría demostrar quién era? El momento de su debut se acercaba. Y con él, una revelación personal que podría cambiarlo todo. El ruido del auditorio se convirtió en un eco distante mientras Samuel cruzaba el umbral hacia el escenario. La brillante iluminación lo envolvía, pero era el silencio expectante del público lo que pesaba en su pecho. En ese instante, su mente se llenó de preguntas que se entrelazaban en una maraña de nervios e incertidumbre. ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Podré ser fiel a mí mismo? Resonaban en su interior mientras el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Tomó una respiración profunda, consciente de que el arte que había cultivado dentro de sí no dependía de la comparación con otros, sino de la autenticidad con la que se acercaba a cada nota. La lección del maestro vibraba en sus oídos, la verdadera competencia es con uno mismo. Su visión se detuvo en el piano, y los recuerdos de las horas pasadas al practicar lo invadieron. Cada ensayo y cada lágrima derramada habían forjado no solo habilidades, sino una identidad donde la música conectaba cada aspecto de su ser. Cuando sus dedos tocaron las teclas, sintió una energía electrizante recorrer su cuerpo. Era un viaje de autodescubrimiento,
un espacio donde cada acorde era una extensión auténtica de su alma. Con cada nota que emergía de su ser, se permitía abandonar la narrativa del fracaso que su mente había tejido. El sonido llenó la sala, y con él, una libertad que lo impulsaba a seguir adelante. Aquí, en este momento, no había sombras, solo la luz de la expresión personal que había cultivado. Conforme la melodía fluía con intensidad, la facilidad con la que se movía por la partitura lo sorprendía. La tranquilidad se apoderó de él, y por primera vez, se sintió como el maestro de su propio destino artístico. Sin miedo, sin inseguridades. Al cerrar los ojos, la música se transformaba en un diálogo interno, un susurro de superación que le recordaba lo lejos que había llegado. Ya no era solo un joven luchando contra la adversidad, se había convertido en un intérprete consciente de su propio viaje. Sin embargo, a medida que su actuación alcanzaba su clímax, el recuerdo de su duda regresó, deslizándose como un veneno en su mente. La voz del entusiasmo del público se convirtió en un murmullo borroso mientras la percepción de la comparación volvió a invadirle. ¿Y si hay alguien con un gran talento escondido entre las sombras? Pensó, esos ecos volviendo a crear un nudo en su estómago. Battleando entre la evaluación personal y la presión externa, el desafío de la competencia se intensificaba. La música comenzó a borrosarse ante la agitación interna. Fue en ese punto de ruptura que Samuel tomó la decisión más crucial de su interpretación, abrazar la vulnerabilidad. La música se convirtió en su refugio, y en la nota final de su pieza, dejó salir un grito que representaba no solo el triunfo, sino su historia, su lucha y su autenticidad. El aplauso estalló en el auditorio y, aunque el ruido resonaba en sus oídos, lo que realmente escuchaba era un latido firme de autovaloración que flotaba en el aire. Lo que nacía de su interior era más que música, era una afirmación de su existencia. Pero lo que no sabía era que ese momento de revelación personal había desencadenado algo mayor que un simple desempeño. Durante su actuación, había plantado la semilla de una transformación aún más profunda que afectaría todas las áreas de su vida. Al abandonar el escenario, el pulso de su corazón latía en sintonía con la catarata de emociones que creía dominar. La competencia no era más que una faceta de su viaje. En su mente, un nuevo conflicto se presentaba: ¿cómo seguir adelante a partir de aquí, sin dejar que la comparación lo nublara nuevamente? Había comenzado a descubrir su don, pero el verdadero desafío estaba por llegar, la exploración de su propósito, más allá de los acordes y sobre las expectativas externas. La música había sido el medio para su autoconocimiento, pero ahora se preguntaba, con inquietud creciente, ¿qué otros talentos y pasiones yacen en mi interior, esperando ser liberados? Samuel caminaba por las calles, todavía resonando en el eco del aplauso. No era solo el reconocimiento lo que había dejado huella, sino la profunda conexión con su esencia que había experimentado. A medida que se alejaba del auditorio, la incertidumbre se apoderó de él. Esa noche había sido un hito, pero tenía claro que no podía detenerse allí. La revelación sobre su habilidad musical le había abierto una puerta, pero enfrente se extendía un vasto paisaje desconocido. La pregunta que resonaba repetidamente en su mente lo inquietaba aún más que antes: ¿qué otros talentos poseía y cómo podría explorarlos? Decidió que debía iniciar una búsqueda no solo en su ser, sino también en el mundo que lo rodeaba. Mientras caminaba, recordó a sus amigos de la infancia, aquellos que le habían enseñado el valor de la creatividad en formas tangenciales. Algunos pintaban, otros escribían, y algunos incluso hacían teatro. Esa diversidad en sus círculos había sido una fuente de inspiración. La idea de sumergirse en nuevas experiencias lo llenaba de ansiedad, pero también de una chispa de entusiasmo. Samuel sintió que cada una de esas pasiones podría ayudarle a definir su camino, siempre que se atreviera a enfrentarlas. Aquella semana, se sumergió en la lectura de libros sobre distintas disciplinas artísticas. Se desbordaron imágenes en su mente sobre cómo la música se entrelazaba con la escritura o cómo la pintura podía revelar una historia. Se despertó en él un deseo ardiente de no solo ser un intérprete, sino un creador polifacético.
Sin embargo, conforme crecía su entusiasmo, también lo hacía su miedo al fracaso. ¿Y si no soy tan bueno en esto? ¿Y si nadie se interesa por lo que haga? Eran pensamientos que lo asediaban con una constancia perturbadora. Decidido a confrontar esos miedos, se propuso asistir a un taller de escritura creativa. Al hacerlo, fue consciente del reto que esto implicaba, someterse a la crítica ajena después de haber experimentado ya un éxito parcial. El primer día, se sintió abrumado por la atmósfera de la sala. La vulnerabilidad se instaló de nuevo en su pecho, recordándole el momento en el que se enfrentó al piano. Pero esta vez, la analogía con su música no se podía ignorar, el escribir también requería de una autenticidad y un coraje que había comenzado a cultivar. Cada palabra que ponía sobre el papel era una extensión de su ser, una expresión de sus miedos y deseos. Sin embargo, el miedo a no ser comprendido se convirtió en su mayor obstáculo. La profesora del taller, una mujer mayor con un aire de sabiduría, comenzó a leer los trabajos de cada uno de los participantes en voz alta. La vulnerabilidad se hizo palpable. Samuel sintió que sus manos temblaban, el pánico lo invadía a cada palabra ajena que resonaba en la sala, evaluando y juzgando su creatividad. Al final del taller, decidió compartir uno de sus textos, un relato emocional que hablaba sobre su lucha por aceptar su voz en el mundo. Cuando su turno llegó, el tiempo parecía detenerse. Cada palabra que salía de su boca era un pequeño paso hacia la liberación de su voz escrita y hacia la aceptación de lo que era. Aunque no sabía si las críticas serían duras o benignas, una pequeña esperanza brotaba en su interior. Este es mi camino, se repitió a sí mismo. Sin embargo, al día siguiente, el dilema volvió a presentarse, ¿escribir se convierte en solo otra faceta de comparación? ¿Voy a permitir que la duda ahogue mi creatividad? Su corazón latía con fuerza, y mientras reflexionaba, la incertidumbre sobre sus habilidades se transformó en una claridad reveladora. Samuel se dio cuenta de que esta exploración no solo se trataba de demostrar su talento, sino de conectar con su humanidad y, tal vez, redescubrirse en el proceso. Pero antes de que pudiera avanzar con nuevo propósito, recibió un mensaje de un antiguo amigo que había realizado un video de su actuación, que había encontrado en las redes sociales, eludiendo la necesidad de enfrentar su reacción. Las palpitaciones en su pecho se intensificaron, sabiendo que ya no podía escapar al juicio del mundo exterior. ¿Qué le dirían las personas que había dejado atrás? Una mezcla de emoción y temor lo invadió, abriéndose ante el abismo de la opinión pública. El momento de revelarse completamente, como nunca antes lo había hecho, estaba cerca, pero ¿estaba preparado para el desafío? El día transcurrió en un torbellino de emociones encontradas. Samuel se abrazó a la idea de que el video detentaba la posibilidad de un nuevo comienzo, pero el estigma del juicio lo golpeaba con cada segundo que pasaba. La pregunta persistente era si estaba listo para tal exposición. La transparencia que había comenzado a cultivar, tanto en su música como en su escritura, pondría a prueba los cimientos de su seguridad. Despertó al día siguiente decidido a enfrentar lo que venía. Tomarse su tiempo para contemplar su camino era crucial. Con ese propósito, tomó su cuaderno y se sentó en un café local, un lugar que celebraba la bohemia. Las páginas en blanco le esperaban, y en ellas intentó plasmar sus pensamientos. Pero la visión del video le rondaba sin cesar. La idea de los comentarios de su amigo lo abrumaba. ¿Y si el video se volvía viral? ¿Y si su voz inexperta y temerosa era expuesta a una audiencia que no entendía su lucha interna? Entre los murmullos de las conversaciones de otros clientes, logró despejar su mente lo suficiente como para dibujar en su cuaderno. Las palabras fluyeron, pero a medida que lo hacían, se sentía atrapado entre la autenticidad que empezaba a aflorar y la sombra del miedo que acechaba en cada esquina. Desde su mesa, observó a un grupo de gente discutiendo animadamente sobre arte y música. Una joven mostró su pintura, resaltando la habilidad que Samuel deseaba alcanzar. La admiración que sentía por su valentía se fundió con una marea de celos, una comparación que lo llevó a cuestionar su esfuerzo.
¿Por qué no puedo ser tan seguro como ella?, pensó. El eco de sus inseguridades reverberaba en su mente como un instrumento desafinado. Samuel cerró el cuaderno y se sumergió en la búsqueda del equilibrio. La comparación no solo paralizaba su creatividad, también distorsionaba su percepción del éxito. Decidió que lo más valioso era explorar su autenticidad, por lo que fue a buscar a sus antiguos amigos, aquellos que habían sido sus cómplices de la infancia. Quería hablar con ellos acerca de su camino, anhelaba recibir retroalimentación que no solo validara su esfuerzo, sino que también lo guiara en los laberintos de la autocomprensión. Ese mismo día, se reunió con Clara, una amiga de la infancia que siempre había visto el mundo con una lente única. Compartieron un café y, sin dilación, Samuel habló sobre sus dudas y aspiraciones. Ella lo escuchó con atención, haciéndole preguntas que, aunque simples, resonaban profundamente en su ser. ¿Qué significan para ti la música y la escritura?, le preguntó, y en ese momento, la respuesta se convirtió en un pequeño faro. Es mi forma de conectar con los demás y conmigo mismo, contestó. Las palabras de Clara lo empoderaron, iluminando la idea de que su viaje no se trataba de validación externa, sino de identidad y propósito, algo que cada uno construía desde lo interno. Reflexionando, Samuel decidió que el próximo paso sería presentarse a sí mismo a través de su talento, no para ser comparado, sino para ser genuinamente él. El horizonte de su viaje se iluminó a medida que se acercaba a su escritorio esa noche. En su mente, comenzó a gestar un nuevo proyecto de escritura que fusionaría música y narrativa, un ensayo que habitara en la intersección de sus pasiones. Pero antes de que pudiera plasmar sus ideas, una notificación emergió en su teléfono, un nuevo comentario en el video que lo conectaba con su pasado, rompiéndose de incertidumbre. Con la respiración entrecortada, Samuel navegó a los comentarios, sintiendo que ese simple gesto podía ser un acto de valentía o de rendición. Sus manos temblaban al anticipar el impacto de lo que leería, desde elogios hasta críticas implacables. Se dio cuenta de que este momento no solo representaba una oportunidad de vincularse con el mundo, sino también el verdadero espejo de su propia aceptación. A medida que se preparaba para hacer clic, el latido de su corazón se sincronizaba con una reflexión profunda: había llegado el momento de enfrentarse al juicio, no solo del público, sino de sí mismo. Con la mente burbujeando de emociones, se retó a sí mismo: ¿qué pasará una vez que confíe en mi voz?, mientras sus dedos se movían hacia la pantalla. Samuel respiró hondo antes de presionar ver. El destello de la pantalla iluminó su rostro, pero el contenido que se desplegó ante sus ojos provocó una serie de emociones contradictorias. Los comentarios variaban desde halagos que lo llenaban de gratitud hasta críticas que penetraban con la frialdad de un cuchillo agudo. Aquel compendio de opiniones se convirtió en un torrente que desbordaba su necesidad de validación, y mientras leía, se vio arrastrado a un abismo de dudas. No puedo dejar que esto me afecte, murmuró para sí mismo, consciente de que sus inseguridades florecían en ese marco casi cinematográfico. Samuel cerró los ojos y trató de sobreponerse a la marea de palabras que había absorbido. En lugar de dejarse llevar por el pesimismo, decidió que este podría ser un impulso, una oportunidad para transformar su vulnerabilidad en una plataforma de autenticidad. Con el estómago revuelto, se levantó de su silla y se dirigió a su escritorio. Decidido, tomó su cuaderno, el cual había comenzado a llenarse de ideas para su nuevo proyecto fusionando música y narrativa. Ahora, sin embargo, esas páginas se convirtieron en su refugio. El acto de escribir lo ayudaba a reconfigurar sus pensamientos y, de este modo, transformar la masa de opiniones externas en un hilo conductor para su expresión auténtica. Mientras sus lápices danzaban sobre el papel, cada palabra se sentía liberadora. Samuel comenzó a narrar la historia de un niño que, en medio de la oscuridad, descubría su don extraordinario. Se inspiró en su propia vida, en sus luchas y en el anhelo de no dejarse definir por un pasado lleno de comparaciones y dudas. Era un símbolo de resiliencia, un faro en la tormenta, y a través de su relato, buscaba redimirse.
La música que durante tanto tiempo había sido un refugio se volvió la estructura de su escritura. Samuel comenzó a experimentar con ritmos narrativos que imitaban la cadencia de las piezas que soñaba componer. Su historia tomó forma, una mezcla entre cuento y ensayo, que prometía explorar el viaje hacia la autoaceptación a través del arte. Esto no solo era una historia de una voz naciente, era su voz, tenía el potencial de resonar con otros que enfrentaban batallas similares. Con cada línea, se sentía más fuerte. La escritura se convertía en el vehículo de su viaje interno, guiándolo a despejar las inquietudes que lo acechaban. Pero, a pesar de la claridad que surgía, un eco de duda todavía reverberaba en su mente, ¿es suficiente? ¿Alguien se sentirá identificado con lo que estoy creando? Sin embargo, en lugar de ceder ante el miedo, optó por una decisión audaz, decidió compartir un fragmento de su obra en las redes sociales. Al finalizar su escrito, una mezcla de anticipación y temor lo invadió. Antes de hacer clic en publicar, miró su reflejo en la pantalla, un rostro que representaba tanto miedo como determinación. Sin autenticidad, no hay conexión, se dijo a sí mismo, con la firmeza de alguien que conoce su verdad. El momento del clic fue un rito de paso. Finalmente, se adentró en el mundo con su historia, a unas sabiendas de que podían llegar comentarios que le dolieran. Mientras le daba al enter, sintió que, a pesar de la incertidumbre, el acto en sí mismo era un triunfo sobre sus antiguas inseguridades. Poco después de publicar, una nueva notificación emergió en su pantalla. Un mensaje privado que podría cambiar el rumbo de su travesía. Con el corazón palpitante, Samuel se preparó para abrirlo, sintiendo que, por primera vez, estaba cazando no solo la aprobación ajena, sino la suya propia. Sin saber lo que contenía ese mensaje, una pregunta lo asaltó, ¿podría ser la oportunidad que tanto esperaba? Lanzando un nuevo desafío a su determinación de seguir adelante. Samuel respiró hondo mientras abría el mensaje. Era un contacto que nunca había esperado, una figura relevante en el mundo artístico, un productor que había visto su fragmento y deseaba hablar sobre él. Sin embargo, el eufórico entusiasmo que brotaba en su pecho pronto se vio ensombrecido por una oleada de inseguridad. ¿Realmente estoy listo para esto? En su mente, el ruido de las dudas provocaba un tamborileo ensordecedor. Con su lápiz en la mano y sus pensamientos dispersos, decidió sentarse y estructurar sus ideas. La llamada estaba programada para la tarde del día siguiente y Sam perdió la cuenta de las veces que se habló a sí mismo en el espejo, eres un narrador. Tienes algo que ofrecer. Este es tu momento. Esa noche, se sentó en su pequeño estudio, donde cada rincón tenía su historia propia. Las paredes estaban cubiertas de bocetos y notas que reflejaban su proceso de autodescubrimiento. Necesitaba prepararse, no solo para presentar su trabajo, sino para afirmarse ante una nueva crítica, esta vez mucho más importante que la anterior. A medida que avanzaban las horas, Samuel comenzó a mapear su presentación. Cada idea fluyó a través de su mente como una melodía, uno de esos ritmos que lo hacían vibrar. Plasmó en papel las premisas de su historia, reforzando con cada punto la relevancia de su relato. Sabía que era esencial demostrar cómo su vida, sus experiencias de lucha, eran el alma de la narrativa. La noche se hizo más profunda, y las palabras comenzaron a brotar con tal autenticidad que incluso él se sintió conmovido por su propio relato. La analogía de un niño en la oscuridad, descubriendo un don que iluminaba su camino, resonaba profundamente en su ser. Era más que un cuento, era un grito de libertad, una celebración de la resistencia. Al caer el sol del día siguiente, Samuel se despertó con la mente agitada. En el camino al encuentro, sus pensamientos encapsulaban aspiraciones y temores a partes iguales. Si esta historia puede inspirar a solo una persona, habrá valido la pena, pensó mientras el eco de sus pasos resonaba en el pasillo del café donde habían acordado verse. Al entrar, el productor ya estaba allí, un hombre de apariencia serena y desafiante. A medida que Samuel se acercaba, una mezcla de admiración y nerviosismo lo invadió.
Pero al sentarse, se sintió diferente, un nuevo sentido de propósito brotó en él. Comenzó a hablar, su voz firme, contando no solo la historia del niño, sino también la suya, entrelazando elementos de su vida con cada frase. El productor lo escuchó atentamente, sus ojos reflejaban interés genuino. Sin embargo, a medida que se acercaban a la parte final de la conversación, algo cambió en la atmósfera. Un silencio palpable se formó entre ellos. El productor, tras una pausa, hizo una pregunta que tropezó con las dudas internas de Samuel: ¿estás seguro de que esta historia es realmente tuya? La pregunta le cortó el aliento. Era una simple consulta, pero sonaba como un eco de sus propias inseguridades. Se sintió desnudo ante el juicio probable, cuestionando cada palabra que había compartido. Había llegado el momento de definir no solo su narrativa, sino también su identidad artística. ¿Era capaz de separar su esencia de las opiniones ajenas? Esa duda lo sacudió, obligándolo a confrontar sus miedos de una manera que nunca había imaginado. La conversación se tornó un cruce de caminos, donde tenía que decidir si reclamar su voz o retirarse a la sombra de las expectativas. Una intensidad palpable se cernía en el aire mientras su mente giraba frenéticamente. Con cada latido, Samuel sabía que su próxima respuesta podría definir su futuro. Ahora, más que nunca, necesito ser auténtico, pensó, como un mantra en su cabeza. Sin darse cuenta, la verdad ya estaba brotando en él, y el develar de esa verdad era lo que estaba en juego. La oportunidad que esperaba no era un simple contrato, sino la posible liberación de su propia voz. Tendría el valor suficiente para responder y enfrentarse, no solo al productor, sino al más crítico de todos, sí mismo. Con la mirada fija en los ojos del productor, Samuel se preparó para hablar. Sin embargo, una nueva notificación en su teléfono interrumpió su concentrada atención. ¿Podría ser otro mensaje que le indicara que el tiempo para la verdad llegó de manera más explosiva de lo que había imaginado? Samuel inhaló profundamente, sintiendo el peso de la incertidumbre y la emoción confluir en su pecho. A medida que se centraba en el productor, una parte de él ya sabía que la respuesta a la pregunta que acababa de escuchar determinaría no solo su futuro profesional, sino su identidad misma. Mientras lucía confiado, el sonido del teléfono interrumpió el momento sagrado, y su corazón latía con fuerza al ver el nombre en la pantalla. Era un mensaje de Clara, su amiga de la infancia, quien había sido su apoyo constante en este viaje de autodescubrimiento. Sin pensarlo dos veces, decidió abrirlo. Samuel, todo esto es parte de tu historia. Recuerda que cada paso, cada duda, te ha llevado hasta aquí. Confía en ti. Eres mucho más que una voz, eres una sinfonía. La calidez de sus palabras caló hondo en su alma, y en ese instante, como un rayo iluminando la oscuridad, sintió que la voz de su amigo era precisamente el empujón que necesitaba. Regresó su mirada al productor, dejando que su voz resonara con seguridad. Esta historia es completamente mía. No se trata solo de un niño con discapacidad, sino de un viaje hacia la aceptación. He luchado contra mis propias sombras y he aprendido que el verdadero arte no se mide por la comparación, sino por la autenticidad de la expresión propia. La sinceridad de sus palabras fluyó de su interior como un río desbordante. Era el momento decisivo en su carrera y en su vida. Sintió el sudor en la frente, pero también la claridad en su mente. La verdad apenas estaba surgiendo, y con ella, la certeza interna de su valor. Alejandro, el productor, sonrió de manera pensativa, recibiendo cada palabra con atención. Eso es justo lo que necesitamos, dijo el productor, con un brillo en los ojos. Historias donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza son las que resuenan con la audiencia. Este es solo el comienzo de un camino increíble. Estoy interesado en colaborar contigo, pero quiero que sea auténtico, solo así tu voz resonará en quienes te escuchen. Samuel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, contemplando la posibilidad de unir sus sueños con la realidad. Por un instante, los ecos de la autocrítica y la comparación se callaron, reemplazados por un nuevo horizonte.
A partir de ese día, el viaje de Samuel no se limitó únicamente a la música o la escritura. La identidad artística que había forjado a través de cada ensayo y cada palabra comenzaba a tomar forma en un proyecto mayor. Comenzó a trabajar en su historia, entrelazando su música con su escritura, creando un espectáculo que reflejara su viaje personal de descubrimiento. Volvió a su viejo piano, y frente a él, decidió fusionar sus dos pasiones, composiciones con relatos, melodías con narrativas. Cada ensayo lo acercaba más a un estilo que sentía propio, donde el piano se convertía en el latido de su narración. La aceptación que necesitaba vino acompañada de un reconocimiento por sus esfuerzos. Las palabras de aliento que recibía, tanto de sus amigos como del público, lo llenaron de una confianza renovada. Cada actuación, cada lectura, era un paso adelante hacia el crecimiento, una victoria personal en la lucha interna que había llevado mucho tiempo y esfuerzo. Y en la culminación de su viaje, Samuel se presentó en un evento local creado por el productor que ahora lo apoyaba. Al subir al escenario, se sintió completamente diferente. En ese instante, no era solo un niño ciego y negro enfrentándose al mundo. Era un artista en toda la extensión de la palabra, listo para compartir su historia con el mundo. La luz del escenario lo envolvía y, mientras comenzaba a tocar, las notas fluían como ríos etéreos que llevaban sus sentimientos. Cada acorde se sentía auténtico, cada palabra resonaba con su verdad. Cuando concluyó su actuación, el aplauso retumbó como un abrazo cálido que lo envolvía en su esencia. El éxito no era solo la ovación del público, sino el viaje personal de resistencia y aceptación que había recorrido. La verdadera recompensa era el crecimiento, el saber que cada sombra había sido un peldaño hacia su luz. De esta manera, Samuel no solo había encontrado su voz, sino que también se había convertido en un faro para aquellos que buscan el atajo hacia su luz. Finalmente, con una sonrisa en el rostro, decidió que había llegado el momento de compartir su historia con el mundo. Samuel comenzó a trabajar en un libro que narraría su vida, esperando que su experiencia inspirara a otros a abrazar sus propias voces y encontrar su autenticidad en medio del tumulto. La historia de un niño que descubre que su ceguera no es una limitación, sino un regalo que lo guía hacia la grandeza que siempre ha estado a su alcance. Este es su legado, y este es el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Samuel, donde las notas y las palabras bailan juntas, convirtiendo cada día en una sinfonía de posibilidad y esperanza. Ahora, necesitamos que ustedes también formen parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que marcarán la diferencia. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, porque su voz es importante para nosotros. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión transformadora. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden el poder de apoyar y difundir estos mensajes. Hagámoslo juntos.